De una aventura de Alonso, que es un mensajero de lo imposible. Él te puede entregar cualquier cosa y esta vez recibe una carta que no tiene remitente, entonces pues se las ve y se las desea para poder entregarla, y ahí está Anne, que es mi personaje, que le ayuda en toda esta aventura. Vamos, hace un recorrido por todo el mundo. Lehenengo ikuskizuna estreinaldia egingo dugu Umore Azokan. Larunbatak 16an egongo gara Umore Azokan, bi emanaldirekin, eta estreinatuko dugu Alonso ezinezko mandatuen mesularia eta galdutako gutunak. Bueno, lo primero que es súper divertida, dinámica y pasa así. Vais a ver todos los colores del mundo, todas las telas, los sonidos. Una de las maneras de atraer al público infantil, familiar, es utilizar un montón de máscaras, por ejemplo, distintos personajes. Podría ser natural, pero esta vez ha sido un poco más a buscar el atractivo en unas máscaras que resultan visuales, muy visuales y llaman mucho la atención. Hay diversión, hay música, es que todo lo que se te ocurra te lo vas a encontrar. Aurten, badramagu lanean bizpahiru urte idei honekin, Alonsoren saga, Alonsoren unibertsoa sortzen. Guk sortu duguna ikuskizun hauekin da saga bat. Pertsonai batzuk sortu ditugu, eta pertsonai horiek hementxe Ultra Expresseko bulegoan hainbat abentura bizitzen ditugu, baina ez bakarrik. Beti kalean eta beti familiekin. Entonces damos vida a distintos personajes de distintos sitios del mundo, buscando un poquitín los juegos con el público, implicarles en que se sientan parte, reconozcan esos personajes y se sientan parte del juego. Hay mucho juego teatral, hay mucha participación, hay interacción con el público y aventuras. Nos gusta pues eso, sacar voluntarios, meterles, implicarles en el juego, sobre todo, y que les resulte atractivo, vamos, o sea. Seguretzat azken finean antzerkia jolasa da eta horrela ulertzen dugu publikoarekiko daukagun harremana. Haiekin jolastu nahi dugu. Barrura sartuko dira, arropa ezberdinak jantziko dira, eta jolastu, barregin eta disfruta. Guk ez dugu entzun nahi amaitzerakoan ze polita izan den, ez. Polita izango da, baina guk nahiago dugu entzutea zein ondo pasatu dugun, eta gogoratzen duzu nola Aipitek atera zen eta dantza bat egin zuen, eta Edonorrek bapatean palankari emon dio eta atea ireki eta ez daki zer mundura jungara. Hori da guk sortu nahi duguna publikoarekin.